crees que Ecuador va a haber una guerra civil? ¿CELAC va a intrometerse ahí también? Por supuesto, porque el CELAC lo conforma todos los países latinoamericanos, donde se dio la 9ª cumbre en el Ecuador. Y todos estos países acordaron, uno, no a la guerra arancelaria, ya lo rechazaron a Donald Trump en América Latina. Dos, acordaron que el imperio norteamericano desbloquee a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. O sea, eso está a la orden del día. Y eso ha repercutido a nivel mundial. Ahí lo abordaron. ¿Qué dijeron en las asambleas? Dijeron de que la política arancelaria que plantea Donald Trump va a golpear a la micro y a la pequeña empresa y a la mediana, pero no a la gran empresa. Y es una forma de obstruir el desarrollo de un país. Y la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque Norteamérica ha entrado en crisis económica, política, social, comercial y ahora tecnológica. La China, ¿no? La China prácticamente se la tragó a Norteamérica. Es decir, estamos viendo que el capitalismo se está autodestruyendo. El capitalismo. ¿Por qué? Porque todo lo reduce a pocas manos y lo controla pocas manos, y ese control en pocas manos hace que las grandes mayorías tomen los recursos. La autodestrucción. Pero Jaime, esa autodestrucción que dices es solamente mental, es una. En la realidad, en los hechos, la oligarquía mundial tiene dominio sobre las finanzas, sobre el comercio, sobre el intercambio comercial y ahora sobre los aranceles. Esta guerra bien arancelaria demuestra una vez más que esos oligarcas mundiales tienen el dominio mundial. Y es ilusorio afirmar que el mundo se está... Claro, sí es cierto que hay grandes marchas en Francia, en Inglaterra, hay grandes marchas en Estados Unidos, pero no con la fuerza necesaria como para desplazar a la oligarquía, al capitalismo que está pues imperando. No es que se está autoeliminando el capitalismo, no, el capitalismo a pesar de la crisis siempre ha sabido sobresalir adelante, porque ellos manejan la plata, el dinero, la economía, la producción, la policía, el ejército, todo lo manejan ellos. Entonces, ¿cómo es que el capitalismo se está autoeliminando? Es prácticamente volar, pues, Jaime. Tú no vuelas, ¿no? Bien. Bien. Entonces dime tú, porque veas que estás volando, dime tú. Tú me dices que es algo mental. Si tú me dices, si tú me dices que es algo mental de lo que dice el capitalismo, entonces yo te pregunto, ¿por qué repito? Si es algo mental. Pero eso se mantiene, así se mantiene. Escúchame, Así se mantiene, escucha pues, no se puede, amigo. Escuchar bien, tienes que hablar con propiedad. Si es algo mental, ya no es práctica. ¿Te das cuenta, mío? Hay que hablar bien, pues, compañero. Si yo hago mental, estoy hablando de lo que yo pienso, pero no de lo que estoy haciendo. Y él ha dicho que el capitalismo solamente es algo mental. No, están diciendo que por eso fue. Lo que yo he dicho ya no es cierto. Entonces yo pregunto, dime, ¿no es cierto la Revolución Francesa? ¿Es cierto o no? para que la burguesía se ponga fuerte, es cierto. Amigo, bien, ya dijo ahora que sí. Ya no es mental, ¿te das cuenta? Ahora es cierto. La opresión se ha mantenido, la opresión se ha mantenido. La opresión, la explotación se ha mantenido. ¿De qué vale la Revolución Francesa si la opresión sigue? Mental es otra cosa, amigo. Pero estoy diciendo la Revolución Francesa. Ya fue, la opresión sigue, la explotación sigue. La Revolución Francesa no es mental, pues, no es mental. ¿Quién lo hizo? El capitalismo, pues, compañero. Entonces, ¿cómo me dices que es mental lo que yo digo? ¿Es mental? No, pues, dime, ¿la política arancelaria es mental? ¿Te das cuenta?
reunió para hablar. Está bien. De repente tú no estás en contra del capitalismo, está bien. Pero eso no quiere decir que lo que tú te pronuncias no tiene un asidero científico, no la tiene. No. ¿Cómo yo puedo decir que lo que yo hablo es mental? No, pues compañero, estoy hablando de algo que existe. El capitalismo existe, el comunismo existe. ¿Cómo yo te puedo decir que eso es algo mental? Entonces, si eso es algo mental, entonces yo te pregunto, ¿cuál es lo científico? ¿Cuál es? Tú te contradices. Ahora yo me contradigo. Ay, falló en esa palabra, Se no, contradice dale, porque él ahí, dice, y en ningún cambiar país eso. hay capitalismo, en ningún país hay comunismo. Claro. Ahora dice que sí hay. Ay, Sí hay pues. comunismo. Ay, dice. ay. En teoría, ¿En pues, qué en momento teoría. he dicho yo Eso aplica, eso que no hay capitalismo ni comunismo? Lo que yo he dicho es que no hay un país que sea comunista ni capitalista. Lo que hay en cada país, y lo he dicho siempre, dos clases sociales, una comunista y una capitalista, en lucha de clases, en el mundo y en cada país. Claro, Entonces, el esquema que tú planteas, Jaime, es difuso. Por ejemplo, hablas de que no debe haber congreso, no debe haber Estado. Cuando la élite llegó la revolución del año 1919 hasta el 1922, estableció el Estado socialista. Estado socialista. ¿Ya? Llevó una economía planificada. ¿Qué cosa hubo con respecto a ¿cómo se llama? A la plusvalía? ¿Cuál era la plusvalía en la economía planificada rusa? ¿Cuál era la economía planificada en China? ¿Y cuál era la plusvalía en China? ¿Y cuál era la plusvalía con Lenin? ¿Cuál? Era mucho mayor que el capitalismo. ¿Por qué? A causa con el objeto de que supuestamente una igualdad, una lucha por la justicia, hacían trabajar a la clase obrera 12 horas, 14 horas, 16 horas, plusvalía al 100%, más que los capitalistas. Por eso que cuando la Unión Soviética entró en crisis, el pueblo ruso, la Unión Soviética, todos los países que lo conformaban, abajo, la economía planificada marxista, porque es un fracaso. Igual en China tumbaron el muro, gracias porque China, lamentablemente Mao, después de Deng Xiaoping, crearon una mala imagen del comunismo marxista, en este caso maoísta. Fracasó la economía planificada porque más era la explotación a la clase trabajadora y a los pobres que hacer una justicia en beneficio de la mayoría. En teoría, que era la dictadura del proletariado, se convirtió en la dictadura de la burocracia del Partido Comunista Chino y el Partido Comunista Ruso. Entonces, compañeros, nosotros ya sabemos que en la economía planificada marxista ya estuvo en el poder 30 años, estuvo en el poder 60 años. ¿Acaso lograron socialismo? ¿Acaso lograron la igualdad o una mejor condición de la economía, una mejor utilidad para los trabajadores? Falso. Por eso se vinieron abajo en todos los países socialistas, porque en la práctica los llamados comunistas marxistas fueron opresores. Y la población del mundo, de esos países socialistas, incluido Alemania, la Alemania Oriental también era socialista, también dijo abajo. Abajo el comunismo marxista porque no sirve, son parte de la opresión, son parte de la explotación. solamente para que prosigas. ¿Qué planteas? Yo planteo, compañeros, yo planteo una sociedad de una economía mixta. No podemos eliminar, por ejemplo, el modo de producción, ¿qué te digo? La economía planificada. Tampoco podemos eliminar la economía privada, no podemos eliminar. Tenemos que hacer que las dos formas de economía produzcan, beneficiando sobre todo, porque todos hablan, mira, todos hablan. Un ratito. Sí, Bueno. pero te doy mi tiempo. Es una pregunta, Jaime. Ya terminar, pues. Es solamente para que prosigas. Estoy diciendo Dime, una economía sí, mixta. ya pues, te Entonces, voy a preguntar sobre eso. Mira, en esa economía mixta, dame el economista de lo que tú has dicho. Si tú has refutado,
a Karl Marx y he refutado a Adam Smith. Y ahora me hablas de una economía mixta. ¿Quién es el autor? ¿Quién es ese economista que plantea la economía mixta? ¿No? ¿Y cómo son las relaciones sociales de producción? En un medio de producción en donde las fuerzas productivas van a unir la plusvalía con el excedente. Explícame. Mira, ahorita no tengo el autor, no lo tengo ahorita, ya sí he estudiado. Pero escucha, mira, la economía mixta va a hacer una síntesis de esas dos formas de modo de producción. Ahora la pregunta de la inquietud de Jaime es cómo es la plusvalía, ¿no? ¿De qué manera al trabajador se le extrae? Por ejemplo, en el capitalismo sabemos que la plusvalía es alta, no hay una explotación al hombre, por el hombre, en el capitalismo. Pero en el socialismo también hay una explotación del partido contra el hombre, contra el trabajador, el partido comunista contra el trabajador, contra el ciudadano. Hay una mayor plusvalía todavía, porque incluso a ellos se les hace trabajar gratis a causa de una llamada revolución, por la justicia social, pero en la práctica no. Es el beneficio de la nueva clase burocrática del Partido Comunista, en ese caso. Ya ha dicho, ya ha dicho que hay plusvalía en los dos opuestos. Entonces, yo entiendo que para que haya desarrollo, tienen que haber dos opuestos. ¿Estamos? En la vida orgánica e inorgánica. Pero él ha dicho que los dos plantean plusvalía. Bien. Pero entonces, ¿para qué me planteó una economía mixta? Si los dos tienen plusvalía, no es mixta entonces. Porque mixta es cuando hay dos opuestos y se unen. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es el otro opuesto donde no hay plusvalía? El modo de producción inca. Bien, bien, ya digo, el modo de producción inca. Bien, entonces yo le pregunto, que me dé el autor de ese inca que refuta el modo de producción de Marx y refuta el modo de producción de Adam Smith. Gracioso el conmigo, ¿ya? Bien, compañero. Yo no puedo pensar, no puedo producir intelectualmente yo. Estamos acá ya conmigo. Quiero poner un autor inca cuando en los incas no había escritura. Compañeros, acá estamos para hablar lo poco que hemos leído a los hombres que han aportado. Yo estoy hablando de lo que he leído, yo te doy autores, pero yo no jamás, ¿cómo te voy a decir yo, amigo? Estoy jugando, qué cosa no. Porque si yo te digo que yo soy, tengo que presentarte mi libro. ¿Y cómo estoy refutando en economía a Marx y a Adam Smith? Pues, compañero, hay que ponernos un poco serio, ¿ya, amigo? Entonces no hay, pues no hay una tercera economía. En el mundo solamente hay dos, porque hay dos clases, ricos y pobres, explotados y explotadores. Y estos dos en el proceso han elaborado dos economías. Está preguntando si hay clase media. No hay clase media, porque mira, ve, hay dos clases. Lo que hay son capas sociales, que en el proceso se polarizan, bien a una o bien a otra, pero no hay una tercera clase, son capas medias, ¿ya me oigo? Bien. En segundo lugar, yo pregunto, ¿quién habla de igualdad? ¿Quién habla de fraternidad? ¿Quién habla de libertad? ¿El capitalismo o el comunismo? El capitalismo. ¿Sabe qué? Mira, Voltaire, Rousseau y Montesquieu, los precursores de la Revolución Francesa. ¿Quién lo dirigió? El gran y corruptible Maximiliano de Robespierre. Ellos hablan de la igualdad, pero no Marx. En el materialismo histórico dialéctico, ¿hablan de eso? No. Dos, yo pregunto, filosóficamente, ¿dónde está la igualdad? ¿En el idealismo o en el materialismo? En el idealismo. Mírame, yo acá tengo una obra del materialismo dialéctico histórico, ¿no? Derecha, creo, por la derecha también. ¿No está? Bien. Mira, compañero. Cuatro fases de la Las cuatro fases de la dialéctica. Acá, en la cuarta fase, que es la del comunismo,
no te habla de igualdad. El que te habla de igualdad es la tercera fase de la dialéctica, Hegel, el idealista. Él habla. La concepción divina es igualdad, pero en el materialismo no hay igualdad. ¿Por qué? Porque el materialismo se basa en las leyes de la naturaleza. ¿Cuáles son las leyes de la naturaleza? 4. La ley de la dialéctica. 1. En el cambio del movimiento hay igualdad. No. 2. En la ley de la acción recíproca hay igualdad. No. No. Tercero, en la ley de la integración de cuerpos opuestos ¿hay igualdad? No. Y por último, en la ley de las transformaciones ¿hay igualdad? Se puede que hablar con propiedad. La igualdad está en la metafísica. La igualdad está en la concepción divina. Ahí está la igualdad. ¿Por qué? Porque eso no existe. ¿Me dejo entender? En cambio, el materialismo existe. Ya lo estoy diciendo. Las leyes que rigen en la naturaleza y las leyes que rigen en la sociedad. ¿Cuáles son las leyes que rigen en la sociedad? La sociedad primitiva, esclavista, feudalista, capitalista, materialismo histórico. 1844. ¿De ahí qué Carlos vendrá? Marx y Federico sí. ¿Qué vendría de ahí? No. Mira, amigo, ¿por qué los grandes científicos dicen que la ciencia es limitada? Porque la naturaleza es ilimitada. Es decir, la ciencia, cada vez que avanza, el hombre va descubriendo cosas nuevas, formas de vida, virus, bacterias, etc. Porque el universo es infinito hasta hoy en día. Cuando se encuentre lo finito, ahí ya encontraremos la contradicción, la perfección, la igualdad, ahí sí, pero no hay pues. Entonces te pregunto, ¿el ser humano estará preparado alguna vez para llegar a abrazar al comunismo? Espiritualmente, intelectualmente, culturalmente, como usted puede describir, a ver. Yo no sé de dónde me ha sacado el término espiritual. Yo. Ajá, tú eres el autor. Sí, yo soy el autor. Tú no eres el autor, no mientas. No, yo soy el Mira, autor. ¿sabe qué dice el autor del espíritu y el alma? Un gran filósofo de la antigua Grecia, Platón. Claro. Pero no mientas. Mira, ve. Platón, En en todo su caso, escucha ya, dale. Mira, no quiere que lo grabe, no quiere que lo grabe. Mira, Platón, en su congreso platónico, él lo llama el banquete platónico. En ese congreso Platón dice que cuando el hombre muere, pesa menos. ¿Y por qué? Estoy hablando antes de la Biblia. ¿Y por qué? Porque sale de su cuerpo el alma y el espíritu. ¿Cómo me explicas eso? Si el término espíritu y alma son términos abstractos, son sustantivos abstractos, no son concretos ni propios, porque los concretos y propios tienen peso y volumen. Entonces, ¿cómo me explican lo que dice Platón? Que cuando el hombre muere, pesa menos, porque sale de su cuerpo el alma y el espíritu. Quiere decir que para Platón, el alma y el espíritu no son sustantivos abstractos, son sustantivos concretos. ¿Te das cuenta, amigo? O sea, se va contra la ciencia. Por eso, amigo, hay que saber leer a los filósofos. Hay filósofos del idealismo y hay filósofos del materialismo. Y ojo, no todo científico filosóficamente tiene la razón. Albert Einstein fue un científico, pero filosóficamente, ¿qué fue? Metafísico. ¿Te das cuenta, amigo? Filosóficamente, él leyó y reconoció al sacerdote Spinoza, quien agarró y lo hizo creyente. Por eso es que Albert Einstein muere buscando el pensamiento de Dios. ¿Qué te parece a mí? Cosa que no hiciste. ¿Cómo vas a buscar lo que no hiciste? Entonces, en esa medida, creemos, compañero, de que cuando nosotros tratamos de intercambiar ideas, hay que saber utilizar los términos. ¿Cómo yo voy a utilizar en el campo del materialismo? Voy a utilizar a Dios. O voy a utilizar el ángel o el diablo. No puedo utilizar porque son términos de la otra parte que es el idealismo. Ya, entonces una pregunta. ¿El ser humano estaría preparado para abrazar el comunismo en el posterior? Bien. Quiere decir que para el amigo no existe comunismo.
No. Bien. Si tú me dices que no existe comunismo, entonces debes saber, a ver amigo, atrás. Si tú me dices que no existe comunismo, conoces qué es comunismo. Solamente te he hecho una Escúchame, pregunta. amigo. No. Tú me has dicho que el comunismo... No, el ser humano Tú me has estará dicho... preparado para abrazar el comunismo. Por eso yo te pregunto. Cuando tú me dices que el ser humano estará preparado para avanzar el comunismo, yo te pregunto, ¿hay comunismo? ¿Cuál sería? Pero escúchame, sí. Yo te pregunto, ¿hay comunismo o no hay comunismo? Bien, ya dijo que no. Entonces, por eso pues, Después. escúchame, sí. Si él me dice que no hay comunismo, sabe qué es comunismo, ¿verdad? Si yo te digo no hay capitalismo, sé qué es capitalismo. Pero yo te pregunto, ¿qué es comunismo? Simplemente estoy haciendo una pregunta. Yo no... Pero tú me has dicho que no hay comunismo. Comunismo, dice, ¿para qué preguntas si yo que no hay Mira, comunismo? ¿sabe qué es comunismo? Marx dice que el comunismo son las relaciones materiales de existencia. ¿Y qué es eso? El trabajo, la comida, el abrigo, la salud, la vivienda, la familia. ¿Tú conoces un hombre que niegue eso? Entonces, ¿cómo me puedes decir que no hay comunismo? Hay comunismo no como país, pero hay como clase. Porque los pobres, ¿por qué son pobres? Porque hay ricos. ¿Y los pobres qué buscan? A eso vengo a aprender. ¿Y qué buscan los pobres? Sus relaciones materiales de existencia. A eso Marx lo llama comunismo. ¿Y el capitalismo qué ha hecho? Estas relaciones materiales lo ha puesto en el mercado. Y ellos lo controlan con la moneda. ¿Te das cuenta cómo era la lucha de clases? Hay comunismo, pero como clase. No hay como un país, no. Ni capitalismo, no hay como país. Hay como clase, en lucha de clases. ¿Quién la va ganando? El comunismo. ¿Ya, amigo? Bien, amigo. Esa es la verdad, amigo. Es que no hay igualdad dentro del marxismo, es falso. Porque lo que busca el marxismo en teoría es la eliminación de clases sociales, que no haya ricos y pobres. Ahí está implícita la igualdad. Bien. El amigo dice que cuando no hay lucha de clases, No hay clases sociales. eso puede, si hay clases, hay lucha de clases. Pues. Pero cuando Entonces, si no hay... el marxismo busca la eliminación de clases sociales, ya te he de entendido, ricos y amigo. pobres. En una sociedad Pero ya te he entendido, ideal ya. marxista ya no hay ni ricos ni pobres, Bien. solamente hay una igualdad. Bien. Quiere decir que la primera sociedad que duró 100.000 años era igualitaria. O sea, en la época salvaje, en su primer, segundo y tercer estadio, y en la barbarie, en su primer, segundo y tercer, había igualdad. Amigo, mira, es que de repente hay compañeros que no han leído la dialéctica. Marx dice que la transformación es, y no hay un pequeño cuerpo, no hay un determinado cuerpo en el universo que sea orgánico o inorgánico que no tenga lucha de contrarios. Pero para mí hay algo fijo. Entonces, amigo, ¿te das cuenta, amigo? No me interrumpe, amigo. Estoy hablando de filosofía, estoy hablando de Hegel. De economía. El marxismo busca eliminar Estoy hablando de Hegel, estoy hablando de Marx, son filósofos, amigo. El amigo está hablando de lo que él piensa. Mira, amigo, entonces, la igualdad solamente se da en dos cuerpos que no tengan cambio y movimiento. Eso lo plantea Marx. Marx dice, y Marx se basa en Lavoisier, Marx es del siglo XIX, y sociológicamente para elaborar el materialismo histórico, Marx se basó en Morgan, un sociólogo, antropólogo norteamericano. ¿De qué estamos hablando? Entonces, compañero, no hay un cuerpo que sea fijo. El fijismo es una filosofía del capitalismo, porque no existe. Marx dice que no va a haber lucha de clases, eso no es igualdad. Pero Marx, ¿qué dice? Que en el comunismo va a haber lucha de contrarios. Es decir, el hombre no va a explotar al hombre, sino a la naturaleza. Afirmación y negación.
¿Y cuál? Sí, ahorita participa el amigo. ¿Y cuál es la negación de la negación? Ahí sí podemos hablar del desarrollo de la sociedad. Pero Marx dice que hay igualdad. Porque che, igualdad, eso no existe, pues compañero. Por lo tanto, eso del comunismo no existe. Marx dice que en el comunismo va a haber la lucha de contrarios, pero va a ser hombre y naturaleza. ¿Está claro? Bien, ¿me escucha, amigo? Sí, ¿Quieres participar entonces? No, hable entonces, Jaime, sí, Jaime. Yo tenía